Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. ¿Qué alturas escalamos? Las ambiciones de la humanidad cambian día a día. Para la humanidad, el progreso y la innovación no son nada nuevo. Nos hemos esforzado por llegar a las estrellas y hemos llegado a la Luna. Hemos desarrollado los medios para derrotar el hambre, las enfermedades y los efectos de la guerra. Sin embargo, a medida que avanzamos, nuestras ambiciones deben modificarse. Consideremos lo lejos que hemos llegado. Ahora podemos detener la propagación del hambre y las enfermedades, catástrofes que mataron a muchas personas en el pasado. En Francia, entre 1692 y 1694, la hambruna mató al 15% de la población, es decir, unos 2,5 millones de personas. La infame pandemia de peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia en la década de 1330. Eso representa aproximadamente una cuarta parte de toda su población. Pero hoy en día, en su mayoría, hemos superado el hambre y las enfermedades. De hecho, es más probable que mueras de obesidad que de hambre. En 2010, 3 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de la obesidad. Por el contrario, la malnutrición y la hambruna juntas mataron solo a un tercio de ese total. Estamos tan avanzados que medimos nuestras catástrofes en una escala diferente. Tomemos como ejemplo la crisis del ébola. Aunque se considera una epidemia moderna grave, mató a solo 11.000 personas. Lo mismo ocurre con la guerra. Es un hecho excepcional más que un hecho. Tienes más probabilidades de morir a causa de la diabetes, 1,5 millones de muertes en 2012, que de la guerra, 120.000 en 2012. ¿Importa esto? Bueno, significa que, como especie, la humanidad puede ajustar sus objetivos. Podemos aspirar a vivir más tiempo o a ser más felices y fuertes. Estamos en camino. La medicina del siglo XX casi ha duplicado nuestra esperanza de vida. Algunas personas incluso piensan que la inmortalidad es posible. También sentimos que podemos vivir más felices. Por eso, según una encuesta de 2013 sobre el consumo de drogas y la salud, más de 17 millones de estadounidenses informaron haber consumido éxtasis. La tecnología también se utiliza para fortalecer nuestros cuerpos. Ahora, los pacientes paralizados controlan las extremidades biónicas únicamente con el pensamiento. Pero es solo el principio. Podemos esforzarnos aún más. Los seres humanos afirmaron su superioridad sobre los animales y lo demostraron mediante la cooperación colectiva. Los seres humanos son sin duda las criaturas más exitosas del mundo. Pero, ¿seremos capaces de seguir así? Si queremos saber hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. ¿Qué nos hizo tan poderosos? Desde que dejamos de ser cazadores-recolectores, hemos reivindicado nuestra superioridad sobre otros animales. Empezamos a domesticar ganado casi al mismo tiempo que nos dedicamos a la agricultura, hace unos 12,000 años. Actualmente, más del 90% de los animales grandes están domesticados. La desventaja es que la domesticación provoca sufrimiento a los animales. Por ejemplo, las cerdas están confinadas en jaulas de gestación, apenas pueden moverse y son masacradas cuando sus cuerpos ya no pueden aguantar más. Sorprendentemente, la mayoría de la gente está de acuerdo con esto, satisface nuestro deseo de carne barata y abundante. Pero, ¿qué nos hace tan especiales que pensamos que podemos abusar de los animales de esta manera? Míralo de esta manera, no somos metafísicamente tan diferentes de otros animales. Nos gusta imaginar que de alguna manera somos diferentes porque concebimos el alma humana. Los monoteístas afirman que somos únicos en poseer esta alma. Pero no hay evidencia de que tal cosa exista, o de que podamos diferenciarnos de los animales a través de su existencia. ¿Quizás piensas que los animales tienen una conciencia menor? Bueno, todavía no sabemos si la conciencia humana es diferente de la conciencia animal.
Después de todo, la ciencia moderna todavía no puede explicar qué es realmente la conciencia. Quizás nuestra dominación mundial pueda abordarse de manera diferente. Reflexionemos sobre nuestra capacidad de cooperar de manera flexible a gran escala. En las últimas elecciones estadounidenses, por ejemplo, casi 40 millones de personas lograron acudir a votar el día acordado, cumplieron las mismas normas y aceptaron respetar los resultados. La religión nos ha dado narrativas y estas resumen dilemas morales. La cooperación nos dio una ventaja competitiva. Pero, ¿qué nos hizo unir nuestras ideas en primer lugar? Este deseo cooperativo se refleja en narrativas compartidas. Cuando compartimos historias, también compartimos valores. Tenga en cuenta que a finales del siglo XII, los líderes europeos se unieron en la Tercera Cruzada. ¿Su objetivo? Para retomar Jerusalén. Personas de toda Europa se unieron para luchar como aliados. Esto incluyó incluso a los franceses y a los ingleses, quienes pusieron fin a su propia guerra para hacerlo. ¿Qué lo hizo posible? En pocas palabras, creían en la misma narrativa religiosa católica. Y, en consecuencia, pensaron que ganarían la salvación eterna por sus esfuerzos. Las narrativas religiosas son igualmente poderosas hoy en día, pero se han transformado en formas sorprendentes. Nadie se unirá a ti en una expedición para conquistar otro país porque el Papa te dijo que lo hicieras. Se reirían de ti. Pero esto no se debe a que ya no tengamos religión. Simplemente se ve diferente. Volvamos a lo esencial. ¿Qué es la religión? Para empezar, digamos lo que no es: superstición. No se trata de creer en seres sobrenaturales. La religión es la creencia en un código de leyes que se distingue de la acción humana. En consecuencia, podría decirse que los liberales o los nacionalistas son tan religiosos como los cristianos o los musulmanes. También creen en un código de leyes morales equivalente a las leyes de la naturaleza. Estos no son dados por Dios, pero su génesis tampoco fue creada por los humanos. Por lo tanto, también son religiosos. Aún necesitamos la religión. La ciencia no puede responder a todo y, desde luego, no puede proporcionarnos una respuesta a los dilemas éticos. Digamos que querías construir una presa. Podría proporcionar energía a miles de personas, pero su construcción desplazaría a muchas familias. La ciencia podría decirle cómo construir la presa de manera eficiente. Pero no responderá a preguntas morales clave. ¿Debería construirse la presa? ¿Deberían sufrir esas familias? Para responder a preguntas como esta, todavía necesitamos un código moral. Aún necesitamos la religión. La modernidad significa que podemos moldear nuestras vidas. Pero, ¿se ha perdido el sentido? El ritmo del cambio es rápido. Ahora podemos mejorar nuestras vidas casi sin esfuerzo. Pero, ¿hemos perdido algo en el proceso? En la era moderna, hemos ganado poder al rechazar el significado. En el pasado, creíamos en los seres divinos y en que el mundo giraba según un plan maestro. Este guión daba sentido a la vida, pero también limitaba nuestra capacidad de actuar. Por eso aceptamos que los desastres, como el hambre, se debían a la voluntad de Dios. Nuestra única respuesta fue rezar, en lugar de seguir investigando. Ahora hemos rechazado la idea de que exista un guión de este tipo. Sabemos que la hambruna es causada por una serie de eventos medibles e interrelacionados. Hemos ganado poder y podemos escribir nuestros propios guiones. Si lo deseamos, podemos invertir en tecnologías para prevenir futuras hambrunas. Sin embargo, hay una repercusión social: la sociedad moderna se basa en un crecimiento sin fin. Por ejemplo, la investigación financiada puede mejorar la sociedad. Digamos que una empresa quería fabricar un nuevo fertilizante. Para investigar, la empresa necesita crédito bancario. Sin embargo,
Un banco solo ayudará si cree que puede obtener beneficios a largo plazo. Para que esta creencia sea cierta, la economía necesita seguir creciendo. Si no hay suficientes personas que compren el nuevo fertilizante, los banqueros se preguntan cómo van a recuperar su inversión. Esta es la fuente del poder humano moderno, el crecimiento continuo y las mejoras tecnológicas posteriores. Enviamos mensajes a todo el mundo en un instante. En la antigüedad, este era un poder solo para los dioses. Ahora podemos empezar a conquistar la muerte misma. Si lo desea, puede secuenciar su ADN por solo $100, y utilizar esta información genética para tratar enfermedades de forma preventiva y vivir más tiempo. Pero esto plantea la pregunta, ¿qué hemos ganado realmente? ¿Hemos perdido el sentido en esta toma de poder? Las sociedades liberales derivan el significado de la experiencia humana, no de Dios. Bien, entonces hemos desechado las escrituras divinas. Entonces, ¿de dónde obtenemos exactamente un significado más profundo ahora? Hoy en día, es la experiencia humana la que confiere importancia al mundo. Esto se conoce como humanismo. Es esencialmente la religión predominante de la sociedad moderna. El humanismo tiene que ver con los seres humanos. En otras palabras, para encontrar significado debemos mirar dentro de nosotros mismos. Como corolario, ve la experiencia de un individuo como la base de la autoridad en la sociedad. ¿Quién decide las elecciones? El votante. ¿Y dónde se encuentra la belleza? A los ojos del espectador, por supuesto. Hay muchas variedades de humanismo. Esto se debe a que ninguna versión por sí sola posee soluciones integrales. Por ejemplo, ¿cómo respondería a la pregunta, ¿debería luchar por su país? Los nacionalistas responderían afirmativamente. Esto se debe a que valoran más la vida de sus habitantes nativos que la de los extranjeros. ¿Qué tal si se debe tomar de los ricos para alimentar a los hambrientos? Los socialistas estarían de acuerdo con eso, ya que valoran más el colectivo que el individuo. Por el contrario, los liberales responderían no a ambas preguntas. Esto se debe a que afirman valorar toda la experiencia humana por igual. Hoy en día, el liberalismo es la variante dominante del humanismo. Desde principios de la década de 1970, el liberalismo se extendió por todo el mundo, desde el noroeste de Europa y Norteamérica, primero a Asia y América Latina y, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, a Europa del Este. En realidad, no hay una alternativa real a la doctrina del liberalismo en estos días. Operamos dentro de sus parámetros. Incluso los llamados movimientos revolucionarios en realidad solo abogan por un mayor liberalismo. Pensemos en el movimiento Occupy Wall Street. Los manifestantes se quejaron de que unas pocas personas adineradas tenían una enorme influencia en los mercados. Exigían mercados verdaderamente libres. Eso es solo liberalismo con otro nombre. Pero, frente a tecnologías más poderosas, ¿podrá sobrevivir el liberalismo? La ciencia moderna amenaza al liberalismo en su esencia. Hemos aprendido que el liberalismo se basa en valorar la experiencia humana y la libertad individual. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre nosotros mismos, los individuos? La ciencia moderna dice que sabemos muy poco. Es más, lo que sí sabemos apenas apoya los principios del liberalismo. Para empezar, el libre albedrío es una mera ilusión. El liberalismo depende de la noción de libre albedrío. Esa es la idea de que las elecciones de los individuos no están predeterminadas sino que se dan libremente. Esta es la razón por la que la elección individual, como votar, se considera importante. Sin embargo, según la neurociencia moderna, las decisiones son simplemente procesos bioquímicos en el cerebro. Estos procesos no son más producto del libre albedrío que la digestión o el crecimiento del cabello. Esto se confirma cuando experimentamos con ratas robóticas. Cuando enviamos señales a partes específicas del cerebro de una rata,
A través de electrodos implantados, podemos tomar decisiones en su nombre. Podemos decirle que gire a la izquierda o a la derecha, o incluso que salte desde una altura que normalmente no intentaría. Además de eso, no existe tal cosa como un único yo verdadero. Esta es una idea clave del liberalismo, se basa en la noción de que hay un individuo auténtico en lo profundo de cada uno de nosotros. La psicología moderna demuestra que esto es una ilusión. Nuestros cerebros tienen dos hemisferios, izquierdo y derecho, conectados por un solo cable neuronal. Para conocer la función de cada uno, los psicólogos han estudiado a personas cuya conexión entre los dos hemisferios se ha roto. Resulta que las dos partes tienen funciones completamente diferentes. Tomemos un experimento en el que al hemisferio derecho de un paciente se le mostró una imagen pornográfica. Esto se hizo haciéndolo visible solo para el ojo izquierdo del paciente, porque el hemisferio derecho interpreta las señales visuales del ojo izquierdo y viceversa. Ahora, esta es la parte interesante. Cuando se le mostró la imagen, el paciente soltó una risita avergonzada. Pero cuando le preguntaron por qué se había reído, no tenía ni idea. Como el hemisferio izquierdo, responsable de las explicaciones racionales, no había visto la imagen, la paciente no pudo explicar racionalmente su comportamiento. Al final, la paciente encontró una explicación para su risa, afirmando que una máquina en la habitación, que se podía ver desde el hemisferio izquierdo, tenía un aspecto divertido. Increíblemente, esto nos pasa a todos todo el tiempo. Nuestros hemisferios izquierdos trabajan constantemente para racionalizar la información incompleta y completar historias inconsistentes. Los algoritmos y las tecnologías algún día gobernarán nuestras vidas. La ciencia moderna sacude al liberalismo hasta sus cimientos, y hace que sus fundamentos filosóficos sean inestables. Sin embargo, los seres humanos nos enfrentamos a una amenaza más tangible, la tecnología. Los humanos son reemplazados diariamente por algoritmos. Esto se debe a que necesitamos que las cosas se completen de forma rápida, eficiente y confiable. Es por eso que se prefieren cada vez más los algoritmos informáticos. Basta con mirar el comercio financiero. Antes era el dominio del financiero, ahora está gobernado por el microchip. A medida que creamos más y más algoritmos, es justo decir que se harán cargo de cada vez más tareas humanas. ¿Qué nos quedará? ¿Hay alguna tarea que realicemos que no podría lograrse mejor con un algoritmo? El famoso contraejemplo aquí es el arte. Se supone que el arte siempre será humano. Pero, en realidad, los algoritmos ya lo están haciendo. Pensemos en el algoritmo musical EMI de David Cope. Cope es profesor de musicología en la Universidad de California en Santa Cruz. Su programa de EMI componía tan bien que cuando los amantes de la música escuchaban sus piezas al estilo de Bach, no podían diferenciar entre las piezas de EMI y las auténticas de Bach. A medida que pase el tiempo, la tecnología tomará más decisiones por nosotros. De hecho, las tecnologías ya pueden monitorear nuestros datos corporales y tomar decisiones por nosotros. Veamos un experimento de la Universidad de Yale de 2011. Los investigadores probaron con éxito un páncreas artificial para diabéticos. Se conectaba una bomba al estómago del paciente que administraba insulina o glucagón cada vez que sus sensores detectaban niveles peligrosos de azúcar en sangre. El paciente no participó activamente en el proceso. O considere cómo los algoritmos afectan la forma en que compartimos la información. Piensa en los datos que compartes en Facebook. ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Dónde has estado? Cuanto más introduzcamos, mejor nos conocerá Facebook. Joe, Kosinski y Stilwell estudiaron esto en 2015. Descubrieron que, basándose en 300 me gusta, un algoritmo de Facebook podía predecir las respuestas de un sujeto a un cuestionario de personalidad mejor que su cónyuge. A medida que los algoritmos se vuelven cada vez más poderosos, nos enfrentamos a una elección. ¿Luchar o dejar que prevalezcan?
Dicho sin rodeos, el creciente poder de los algoritmos amenaza nuestra condición de gobernantes del planeta. Necesitamos un plan. Pero, ¿qué es exactamente? Una idea es que debemos fusionarnos con la tecnología para seguir su ritmo. Esto se llama tecnohumanismo. Al fusionarnos con la tecnología, podríamos igualar el poder de los algoritmos. Ya está sucediendo. El ejército de los Estados Unidos está desarrollando un casco de atención. Esto envía señales eléctricas a partes específicas del cerebro para ayudar a los soldados a concentrarse mejor durante períodos prolongados. Esto haría que los soldados especializados, como los francotiradores o los operadores de drones, fueran tan confiables como los algoritmos. Los tipos de actualizaciones tecnológicas disponibles sin duda reflejarán nuestras necesidades políticas y económicas. El casco de atención recibe financiación ahora debido a sus claras aplicaciones militares. Pero hay un inconveniente. Si invertimos solo en tecnologías útiles desde el punto de vista económico, podemos convertirnos en personas menos empáticas. Después de todo, ¿de qué sirve la empatía en la economía en crecimiento? Otra nueva escuela de pensamiento dice que debemos hacernos a un lado, y dejar que los algoritmos hagan lo suyo. Esto se conoce como dataísmo. El dataísmo afirma que todo lo que existe son datos o un sistema o algoritmo de procesamiento de datos. No importa si es la posición del sol, la postura política de alguien o el corazón roto de tu amante. Todos son solo datos. De hecho, los humanos, al igual que una computadora o Google, son solo sistemas de procesamiento de datos. Procesamos los datos recibidos y los utilizamos para tomar decisiones. Algo como comprar en el supermercado depende del hambre, el clima, la hora o muchos otros factores. El dataísmo entiende la historia simplemente como un proceso, mediante el cual fabricamos sistemas de procesamiento de datos cada vez mejores. En consecuencia, según el dataísmo, es nuestro deber como seres humanos crear algoritmos de procesamiento de datos más eficientes. Esto nos deja con la gran pregunta, ¿qué sucede cuando los algoritmos se vuelven mejores que nosotros en la creación de algoritmos de procesamiento de datos? ¿Tendremos que renunciar entonces a nuestro dominio? Es una idea incómoda.